Mil mensajes. Hoy llegamos al número 400 de esta serie de 1000 mensajes y este número nos sirve para revisar un contenido interesante, importante, en la misma medida en que nosotros queremos aclarar nuestras relaciones interpersonales. Fundamentalmente, en este caso, las relaciones más importantes. ¿Por qué? Porque este contenido, el número 400, nos habla de dañar para dejar. Y esto también podría ser interpretado como un hecho, una trampa psicológica en la que nos metemos los seres humanos como protagonistas y entonces dañamos realmente una dinámica o dañamos la presencia o dañamos cualquier cosa de la persona o de la situación para poder romper, para poder irnos con la menor culpa, o también cuando somos nosotros las víctimas y sentimos, aunque muchas veces no en forma consciente, que somos objeto de alguna mentira o alguna puesta en escena hecha por quienes pensamos nos aman mucho para poder justificar su ida, su partida. Y esto, que repito, es una trampa psicológica muy frecuente, esto lo tenemos que aclarar. Nosotros lo decimos de forma poética y ojalá que logre expresar con esta frase todo lo que se vive en estas situaciones tan frecuentes en las que dañamos para poder dejar, en las que tratamos entonces de romper para poder abandonar, para poder dejar. Y esto realmente creo que se debe hacer y debe hacerse siempre en forma muy consciente con esta frase que repito: pintó de negro su blanco pueblo para poder abandonar. Cuando uno siente, y en este caso la metáfora es un blanco pueblo, imagínense toda la gente que tiene que dejar el pueblo donde amó, donde ama, donde encontró tantas cosas, pero que ya no le funciona, que ya no le funciona para los objetivos que quiere, para los pasos que quiere dar, y entonces hay gente que tiene que entonces que pintar de negro ese blanco pueblo, devolverlo terrible en la mente para poderse ir con más tranquilidad, para poder romper. Y esto cuando se hace y cuando se tiene, y cuando se sufre de una manera inconsciente, generalmente las consecuencias vienen después. ¿Y cuántos no son los casos de muchas personas que utilizaron esta dinámica, que repito yo, que es una trampa psicológica frecuente, y entonces las consecuencias son que la gente queda con la sensación de que hizo algo mal. La sensación, por ejemplo, en el tema de los amores, en que se dañó a quien tanto se amaba por no saber enfrentar, por no saber decir, por no saber expresar claramente alguna duda o lo que se tenía que arreglar o lo que se tenía que confrontar. Esto es bien interesante porque esto demuestra una falta de preparación, una falta de diálogo, una falta realmente para enfrentar las situaciones como son, y entonces esa falta se va a manifestar en una cobardía. Y realmente cuando hacemos estos elementos de daño para poder romper, está demostrando que no estamos preparados o que somos realmente muy cobardes. Es decir, que no enfrentamos una situación tal como es. Esto probablemente cuando pasa en la adolescencia o en la primera juventud, bueno, realmente es un recurso, no es el mejor, pero es un recurso muy utilizado. Pero cuando pasa en una persona que ya ha vivido, una persona que puede tener en la comunicación y puede tener en el diálogo la búsqueda, el enfrentamiento de verdad de una determinada situación de estas en las que, por ejemplo, no conviene amar a una determinada persona o no conviene estar con ella o cualquier otro elemento, es mejor decirlo en forma abierta que tratar de dañar esa relación, esa dinámica para poderse ir, para poder romper, para poder abandonar. Cuando nosotros entonces actuamos de esta forma, probablemente el tiempo será el que se genere una especie de falla, de culpa, de autocrítica, y no poca gente son las que se preguntan si yo hubiese dicho,
si yo hubiera actuado, si yo hubiera hecho de una manera mucho más clara, mucho más, y no hubiese recurrido a esa técnica, a ese truco de dañar una dinámica para poderme ir tranquilo, entonces cuando vemos estas consecuencias es que nos sirve para a decirle a la gente que es mejor pasar un mal rato, pero para dos cosas. Cuando no nos conviene algo, cuando tenemos que romper, cuando tenemos que irnos, cuando tenemos que abandonar, no tenemos que romper toda la dinámica para podernos ir tranquilos, porque eso no va a suceder y eso no es verdad y siempre va a haber algo que nos va a reclamar esa conducta. Entonces hay que tener la información, la valentía para enfrentar a una de estas situaciones y expresarlo de la mejor forma, en la forma más clara posible, para evitar que entonces se dañen, no se tengan buenos recuerdos, porque muchas veces los mejores recuerdos de una etapa de nuestra vida, nosotros mismos nos hemos encargado de embarrarlo, de colocarlo mal para podernos ir. Y cuando nosotros lo hacemos bien, cuando nosotros nos enfrentamos, cuando nosotros decimos, entonces tenemos dos opciones que son básicas. La primera opción es que se pueda reparar la relación y lo que nos parece realmente un gran obstáculo, de repente comienza a través del diálogo, del paso del tiempo, de oír a la otra parte, de reflexionar, inclusive de buscar ayuda, entonces se puede superar y es algo que entonces va a fortalecer aún más esta relación. Y también, en otro caso extremo, cuando no es conveniente, pero se hizo de una manera honesta, sincera, y no se tiene que dañar todas las hermosas situaciones, todas las cosas bellas, para poder irnos en forma cobarde o en forma de trampa, generando entonces el daño para poder dejar. Yo quisiera que ustedes se pregunten realmente cuántas veces ustedes han hecho esto y por favor no lo vuelvan a hacer en lo máximo posible y no tengan que buscar una excusa para poder irse. Es mucho más claro y es mucho mejor y eso se ve luego cuando nosotros enfrentamos las rupturas y esto creo que es algo muy importante. Esto es el número 400 de estos 1000 mensajes y yo lo dejo con esta obra de Freddy Márquez. Es una obra de gran formato, usted puede verlo en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la Avenida Los Mangos, Urbanización La Florida, en el cruce con la segunda transversal. Ahí usted puede detenerse, puede ver muchas obras muy interesantes, muy importantes de grandes artistas venezolanos contemporáneos y pasar un buen rato en el Patio Latinoamericano del Arte. Lo dejo con esta pintura de Freddy Márquez que nos habla de un sector muy conocido de nuestra ciudad capital de Caracas y es el Boulevard de Sabana Grande. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.